Amados hermanos, en la semana el pastor Miguel me hace llegar un video y después lo reenvié a la iglesia, bueno, a varios de ustedes, para poder estar orando por Haití. ¿Cuántos lo están haciendo? Levanten su mano, ¿cuántos lo están haciendo? Ok, vamos a permanecer así en este deseo en nuestro corazón de seguir orando por aquel lugar, ¿verdad? Y por nuestros hermanos también en aquel lugar. Y antes de pasar a la palabra del Señor, ¿qué le parece si levantamos nuestra voz juntos y rogamos al Señor por esta nación y por nuestros hermanos en aquel lugar? Amén. Así como está en su lugar, cierre sus ojos. Hermano Carlos, diríjanos en esta oración. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza. Señor, te damos muchas gracias porque podemos tener este recurso de acercarnos a ti. Pero más aún saber, Señor, que tú inclinas tu oído, Señor, cuando tus hijos te piden. Por eso nos sentimos amados y bendecidos, Dios, de saber que te tenemos como nuestro ayudador, como nuestro sustentador, Señor, como nuestro todo. Por eso hoy, Señor, recurrimos, Padre, a estas herramientas que nos has dejado, la oración, y te pedimos por aquel lugar, Señor, que hoy padece la tierra de Haití. Allá donde hay hermanos también que te alaban, Señor, y que te bendicen, sé con ellos. Sé ayudándoles, sé bendiciéndoles, no solo a ellos, sino a todos aquellos seres humanos que viven, Señor, en aquel país, que además de lo que hoy vive, Señor, pues entendemos que es un pueblo con mucha necesidad, pero sobre todo necesidad de ti, Señor. Sé tú manifestándote, Señor, en medio de todo lo que esté aconteciendo allá, Señor. Sé tú, Señor, guiándoles, sé bendiciéndoles, Padre, y que ellos puedan en medio, Señor, de lo más difícil de las circunstancias, conocer que hay un Dios vivo y un Dios que nos ama, Señor, y que les ama a ellos también, Señor. Hemos estado pidiendo por esta nación, hoy, Señor, lo hacemos como iglesia, Señor, unidos, juntos, clamando, Señor, por nuestros hermanos en aquellos lugares, Padre. Que pongas el deseo, Dios, en nuestro corazón de estar orando los unos por los otros, de estar pidiendo, Señor, por estas necesidades que aunque están lejos, Señor, sabemos que tú estás, Señor, allá con ellos también. Hoy los dejamos en tus manos como iglesia, danos ese compromiso en el corazón de poder estar clamando y pidiendo por ellos, Señor, en nuestras oraciones diarias. Los dejamos en tus manos, Padre, y te agradecemos mucho, como siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Acá hay lugares vacíos todavía por si alguien está por allá en aquel hueco. Pasen a sentarse, pueden pasar a sentarse, ocupen lugares si hay alguien por allá. Gracias a Dios. Hermanos, cuando tenemos la oportunidad de mirar, ¿verdad? Y sobre todo considerar lo que sucede en este caso y que hemos orado delante de Dios por aquella nación, pues uno puede darle gracias a Dios porque el Señor nos ha dado libertad. Y no hablo solamente de lo que ya hizo en nosotros, en lo espiritual, que eso es algo maravilloso, sino también la oportunidad que tenemos en esta nación, en este país, de reunirnos. Hace un momento nuestro hermano Maribel nos enseñaba este himno, ¿verdad? Ven a la iglesia conmigo. Bueno, aunque nosotros somos la iglesia, pero tenemos esa libertad de hacerlo con toda confianza. Puede usted salir a su trabajo, regresar, ¿verdad? Puede usted enviar a sus hijos tal vez a jugar y estar ahí. Y nos podemos reunir. Y Dios ha sido bueno con nosotros, ¿o no? Y cuando consideraba yo estas cosas, hermanos, también veía algo que no podemos negar y que estamos en un momento en la historia del mundo, pero de nuestra nación, en donde no podemos negar que las familias se encuentran en crisis. Esto es algo que no podemos negar, ¿verdad? Atraviesa por un tiempo así la familia. No podemos negar tampoco que hay todo un plan para acabar con el diseño establecido por Dios con respecto a la familia. ¿O no? El diseño de Dios. Y si hay todo un proyecto para que esto
se termine, para que esto se acabe. Se ha enseñado que el deseo personal de alguien es un derecho. Lo que alguien desea se vuelve derecho y después se va a volver obligación para los demás. Y esto ha contribuido a que la familia esté enfrentando estas situaciones. Tristemente también este pensamiento mundano pues ha alcanzado a la iglesia. Tampoco podemos negar que ha alcanzado a la iglesia. Cuando hablo de la iglesia hablo de la iglesia del Señor, estoy hablando concretamente de nuestra nación. Sí ha alcanzado a algunos miembros de la iglesia, ¿verdad? Tenemos hoy una generación de jóvenes, de adolescentes, y ya hay algunos niños que se sienten merecedores de todo lo que ellos creen que son merecedores. Tenemos una generación que se les está enseñando que ellos tienen derecho, lo que ellos quieran, lo que ellos tienen sus derechos, ¿verdad? Sin enseñarles obligaciones, claro, hablamos de eso. No podemos negar que se ha perdido el respeto a los mayores. ¿Están de acuerdo? Y hablo desde niños, y estoy hablando de la iglesia. Es interesante descubrir y es interesante ver a unos chaparritos, unas cositas así de, no sé, 7 kilos, 8 kilos. Así mueven a los grandotes. Basta que pegue un grito para que inmediatamente los muevan, los saquen, hagan lo que ellos quieren, les den lo que ellos quieren, porque si no, no se van a estar quietos. Una falta de respeto a los mayores, principalmente empezando a los padres, en donde los jóvenes no hacen caso a los papás. Y el papá tiene que estar diciendo a la mamá 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Y siguen todavía algunos manejándose con, llevas 1, llevas 2, todavía falta otra. Bueno, ya ni 3, ya no les hacen caso. Se ha perdido ese respeto a la autoridad. O los maestros no tienen autoridad. Repito, estoy hablando de la iglesia, que ha alcanzado una buena parte. Lo entiendo en el mundo es así. Pero tristemente necesitamos nosotros prestar atención. ¿Qué con la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia no es este lugar. Usted y yo somos la iglesia. Por eso cuando hablo de lo que ha pasado en la iglesia, Dios nos lleva a mirarnos a nosotros. Se ha perdido el respeto a la autoridad. ¿Qué si hablamos de la honestidad? De hablar verdad. Bueno, ya no hablemos de la santidad o del temor a Dios. Eso es algo pasado, eso es algo para los viejitos. Hoy las cosas son diferentes, ¿verdad? Ya no es para este tiempo. Necesitamos aprender, necesitamos ver, abrir nuestra mente y no ser tan cerrados. Bueno, todo este pensamiento tristemente ha alcanzado a gran parte de la iglesia. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, vamos a considerar rápidamente, bueno, discúlpenme cuando digo rápidamente porque a veces no soy tan rápido, pero vamos a considerar algo que dice ahí la palabra del Señor, ahí en la Biblia. Abra su Biblia ahí en Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículos 29 y versículo 31 dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Josué 24. Versículo 29 dice así. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Y sirvió a Israel a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Y termina este
pensamiento aquí que nos deja ver la Escritura, ¿verdad? Y esta afirmación, hermanos, que hace acerca de Israel, de que Israel sirvió a Dios todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de aquella generación de ancianos, ¿verdad?, que habían caminado con el Señor. Dice, Israel sirvió a Dios. Y suena algo muy, que nos anima mucho, ¿no? Muy alentador así a primera vista, ¿verdad? Pero cuando lo leemos detenidamente, hermanos, pues es un pasaje así que inquieta mucho. Mientras Josué y los ancianos vivieron, Israel sirvió a Dios. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Vamos al capítulo 2 de Jueces, solamente cambio unas hojitas por ahí. Jueces capítulo 2. Dice el versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que había hecho por Israel. Pero, aquí vienen estas que hemos estado considerando, ¿verdad? Cuando aparecen estas palabras. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Mire el versículo 10. Nos da la respuesta a lo que hace un momento preguntaba. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando, hermanos, yo puedo mirar esto, dice la Escritura que toda aquella generación murió. Josué, los ancianos, ese grupo de líderes, ¿verdad?, de personas que habían caminado y habían visto la obra de Dios, un día murieron como es natural. Hoy muchos que nos precedieron pues ya no están. Yo soy parte de una generación diferente a cuando yo llegué a esta congregación, o de algunas generaciones diferentes. Y ya no están. Un día nosotros ya no vamos a estar. ¿Sí saben eso? ¿O no lo sabe? Pues si no lo sabe, hoy se lo digo, ¿verdad? Aunque toque madera. Pero un día ya no vamos a estar. Y dice la palabra del Señor que vino una nueva generación, como es natural. ¿Cómo es natural? Pero ¿qué pasó con esa generación? Dice que era una generación que no conocía a Dios. No conocía a Dios, no conocía la obra que Dios había hecho a favor de ellos. Pregunta, ¿por qué no conocían a Dios? ¿Por qué no conocían a Dios, hermanos? ¿Por qué no conocían la obra que Dios había hecho en ellos? Pues sí, es sencillo, porque la generación que se fue pasó por alto la instrucción y la enseñanza con respecto a Dios. En este tiempo no eran, hoy es domingo, vete a la iglesia, ¿no? O vete al culto, o vete al templo, como lo digamos. Vino una generación que no conocía a Dios. Vino una generación, ¿verdad?, que no sabía que el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto, que lo que habían pasado en el desierto, que si estaban ahí era por la gracia de Dios, porque Dios los había amado, aun siendo el peor de todos los pueblos. Pero no lo sabían, no lo conocían. Quienes estaban como responsables o encargados de enseñar, de transmitir o de instruir a esta generación, pues parece que no lo hicieron. Parece que no lo hicieron. Y la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, versículos 11 y 12 de este mismo capítulo, lo que sucede cuando viene una generación que no conoce a Dios. Versículo 11 y 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Cuando una generación no conoce a Dios, no va a servir a Dios, obviamente. Y va a dedicarse a servir, se va a ocupar en las cosas que hacen todos los demás que no conocen a Dios. Versículo 12, dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses. ¿Quiénes? Los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Dios. Ellos empezaron a caminar con este pensamiento de todo lo que estaba a su alrededor.
¿verdad? Empezaron a ver normal lo que los demás veían normal, empezaron a ver natural lo que otros veían natural, empezaron a decir lo que los demás decían. Dios no tenía nada que ver con ellos. Y estamos hablando de Israel. Sí dice así, ¿verdad? Israel se olvidó de Dios. Dejaron a Dios y empezaron a caminar moviéndose como los demás. Habrá jóvenes hoy que se manejan como los demás, que tienen los mismos gustos que los demás, ¿verdad? Que están haciendo todos sus ahorros, haciendo lo que pueda, lo que sea posible para poder ir a ver el concierto de. Ay, ¿qué tiene de malo? Bueno, yo lo dejo ahí. Con el mismo pensamiento de los demás. Cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto, nunca fue el plan de Dios que ellos caminaran y vivieran de acuerdo a las naciones. Por eso el Señor les dice, cuando lleguen a la tierra que les voy a dar, echen a las naciones que están ahí, no hagan como ellos hacen, no se manejen como ellos se manejan, no piensen como ellos piensan. Y el Señor les da leyes justas. El Señor les empieza a dar toda una manera en la cual ellos debían conducirse. Y dice el Señor, y yo voy a bendecirlos. Pero cuando ellos no lo conocieron, pues pasaron por alto, obviamente, todo esto. Hermanos, no es el plan de Dios que nosotros caminemos, ni las generaciones que vienen detrás de nosotros. Iglesia, los que vienen detrás de nosotros, no es el plan de Dios que tus hijos y mis nietos, porque ya voy a ser abuelo, ¿verdad? Ya por ahí hicimos apuestas y espero ganarla. No les digo qué fecha. Pero yo pienso ahora en eso y digo, ¿qué va a pasar? Yo bendigo a Dios porque pues sé que por la gracia de Dios, cuando nazca, pues tienen padres que le temen a Dios. Y ruego a Dios para que se mantengan temiéndole a Dios. Y quien venga, le teman a Dios con todo su corazón. Dice la palabra del Señor que usted y yo somos un pueblo santo, apartado para Dios. Un pueblo que fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nunca fue el plan de Dios que usted y yo siguiéramos caminando con el mismo pensamiento y con la misma visión del mundo. No es el plan de Dios que nuestros hijos vivan de esa manera. Hoy usted y yo y los que vienen detrás de nosotros tenemos un destino. Nos predestinó, nos dio un destino en Jesús y ese es poder estar en su presencia un día. No es en esta tierra, no es en esta tierra. A todos aquellos que vienen al Señor Jesucristo, nos dio el Señor leyes justas, nos dio dirección el Señor. Todo el mes pasado se ha estado hablando, se ha hecho hincapié de todo esto, mis amados hermanos, que el Señor nos ha dejado para que usted y yo echemos mano y le creamos a Dios. Yo creo que si usted presta atención a estas alturas, usted está caminando, ¿verdad? Todavía se hizo la invitación, hermanos, hay aquí todo un programa para que podamos leer la Biblia en un año. Yo espero que usted ya lo esté haciendo. Dios nos ha dado una palabra y esta palabra es para nuestro bien, para nuestra bendición. Dios tiene propósitos claros y eternos para mí, para mis hijos, para mis nietos. Para cuando yo ya sea bisabuelito, tatarabuelito, y dice mi hermana Lupita, y cascarabuelito, ¿verdad? Sí, el plan de Dios es que los que vienen detrás de mí, y cuando yo ya no esté, después de muchos años, sigan creyéndole al Señor si el Señor no viene antes. Y sigan caminando en los principios y en el temor de Dios. ¿Qué quiere usted para sus hijos? ¿Qué quieres para tus nietos? Yo sé que hoy en día hay algunos que ya no pueden, en ese sentido, de trabajar con sus hijos, porque ya están grandes, ¿verdad? Desde el jueves hemos hablado un poquito de eso, ya están formados. Pero hay algunos que todavía tienen la oportunidad de trabajar con ellos. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para tus nietos? Tal vez tú puedas pensar, bueno, ya no es responsabilidad mía, ya les corresponde a ellos. Dice la palabra del Señor, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, sí me incumbe. Sí me incumbe. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, mis amados hermanos? Pues necesitamos atender en fe lo que Dios dice en su palabra. Efesios capítulo 6. ¿Ya lo tiene?
Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo deseo que a mis hijos les vaya bien. ¿Alguien quiere que a su hijo le vaya mal? Levante su mano. ¿Quiere que le vaya mal a su hijo? No queremos que a nuestros hijos les vaya mal. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Y dice la Escritura, obedezcan, hijos. Hijo, ¿quieres que te vaya bien? Obedece. Obedece. Hace un momento yo estaba hablando y diciendo una falta total de respeto a los padres. En donde hoy los padres tienen que hacer lo que quieren, porque si no, hoy hacen un berrinche, que para qué les cuento, hermanos. ¿Quieres que le vaya bien a tus hijos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ya habrá oportunidad de hablar un poquito más amplio de lo que es honrar y todo lo que abarca, hermanos. Si Dios nos permite, en otra ocasión lo haremos. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Yo sé que muchos hijos aprenden eso. Apréndanse los anteriores. Vivan los anteriores. Este de no provoquéis a ir no es para ustedes, hijos, es para los padres. Los otros sí son para ustedes, ¿verdad? Como decimos así bíblicamente, no os hagáis. No es bíblicamente, pero no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tantas veces, y yo lo llegué a decir, he oído, hermanos, cuando se dice, nadie nos enseñó a ser padres. Y al paso del tiempo me doy cuenta que estaba yo equivocado cuando pensaba así. Sí tenemos toda una instrucción para ser padres. Porque estoy hablando y estamos entrando, o quiero que ubiquemos los que vienen detrás de nosotros. Sí. Número 1, tuvimos a nuestros padres y aprendimos muchas cosas ahí de cómo fue que nuestros padres nos enseñaron, trabajaron con nosotros, ¿verdad? Yo estoy seguro que a estas alturas algunos dicen, cuánta razón tenía mi mamá. Por ahí así más, de otra manera alguien dice, como el viejo decía, ¿no? Bien decía mi mamá, ya tendrás a tus hijos. Y es real. Sí tenemos ejemplo, número 1. Número 2, tenemos toda una instrucción de parte de Dios para ser padres. Sí tenemos. Yo hoy no digo, nadie nos enseñó a ser padres. Sí tenemos enseñanza. Sí la hay. ¿Cuál es el problema? Mire, lo que estamos leyendo, ¿sabe qué es? Es el Padre instruyéndonos a nosotros. Es el Padre enseñándonos. Yo tengo un ejemplo maravilloso y es el Padre Celestial enseñándome a mí a ser padre y diciéndome y dándome instrucción, dándome enseñanza y respaldando obviamente todo lo que Él dice ahí en su palabra. Así es que si ustedes de los que dicen, no es que nadie nos enseñó, quite eso de su cabeza, por favor. O necesita pues mirar a Dios, ¿verdad? Prestar atención. Y algo que dice ahí la Escritura, mis amados hermanos, es la instrucción que el Señor quiere y espera que los padres demos a nuestros hijos. Dice el versículo 4, ¿verdad? En la segunda parte, críenlos, padres, está hablando a los padres. Y mire, aquí cuando dice vosotros padres, está hablando, y la palabra que utiliza aquí está hablando del varón. Bueno, hermano, usted no vaya a hacerlo así. Está hablando del varón. Varones, críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando habla de criarlos ahí en la disciplina, utiliza una palabra en el griego que es paideia. Aun cuando tiene una amplia connotación, ¿verdad? Como la utilizaban en aquel tiempo los griegos, el apóstol Pablo la utiliza en razón
de hablar de la formación de un niño hasta que ese niño se hace un hombre, se convierte en todo un hombre, ya no un niño. Desde que una niña llega a la madurez y se convierte en toda una mujercita. Esa es la palabra que está utilizando. Y habla de todo un trabajo, de una formación. Padres, varones. Dice Dios que tú y yo somos los responsables de formar a nuestros hijos. Tú y yo somos los responsables de cómo van a crecer nuestros hijos y de cómo van a vivir nuestros hijos el día de mañana. Si van a ser respetuosos con nosotros o no lo van a hacer, o van a faltarnos al respeto. Si van a ser mentirosos o van a hablar con verdad, aunque eso les lleve, ¿verdad?, a enfrentar situaciones difíciles. Tú y yo somos responsables de que si nuestros hijos quieren estar aquí en la congregación y reunirse en los cultos o no hacerlo. Tú y yo, varón, somos responsables de formarlos para que ellos puedan doblar su rodilla y hablar con el Señor. Tú y yo somos responsables de que nuestros hijos, ¿verdad?, puedan levantarse en las mañanas y levantar su voz y decir: Señor, te damos gracias, y levantar su voz en cántico. Eso es formar. Esa es la palabra a la que hace referencia el apóstol Pablo. Paideia, fórmalos, fórmalos. Los cristianos forman a sus hijos en la paideia del Señor. Pero ¿sabes qué? Esta palabra es tan amplia y abarca no solamente la cuestión espiritual, también la emocional y también la intelectual y también la física. Sí, todos esos aspectos. Ustedes conocen y saben lo que yo creo con respecto a la escuela. Hoy no lo voy a hablar así directamente, pero ustedes conocen lo que yo creo eso con todo el corazón. Esta palabra que utiliza incluye la educación intelectual de tus hijos, la espiritual, la intelectual, ¿verdad?, la física y la emocional. Dios está delegando a los papás la formación de hijos. Porque había una generación allá en la antigüedad que leímos hace un ratito que ni conocía a Dios, ni sabía lo que Dios había hecho, y que entonces se condujo como quiso. Porque faltó la instrucción, porque faltó el compromiso de varones que le creyeran a Dios y estuvieran dispuestos a trabajar con sus hijos y formarlos, inculcar en ellos el amor, el respeto, el temor a Dios. Hace algunos meses estuve compartiendo con un grupo de hermanos pastores, ¿verdad?, que llegaron de diferentes lugares y hablábamos un poquito al respecto. Y mire, se lo voy a decir, algo que vimos como pastores es que a veces los pastores estamos tan metidos en la obra que descuidamos a los hijos. Mi primer tarea, mi primera responsabilidad es mi familia. Y qué bendición poder incluir a mi familia en el trabajo de la obra. Pero ¿sabe cuántos pastores estaban tan ocupados en la obra y habían descuidado a sus hijos? Habían descuidado su casa. Y Dios nos llevó a considerar como pastores ese aspecto. A mí Dios me va a pedir cuenta de mi familia y también de la tarea que Dios me ha dado con la iglesia. De eso estoy cierto. Pero me va a pedir cuenta de mi familia antes que la iglesia, yo creo eso. Somos nosotros, los varones, los que somos responsables de la formación espiritual, emocional, intelectual y física de nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6. Conocemos esa parte de la escritura. Bueno, yo espero que sí la conozca. El Shema. Capítulo 6 de Deuteronomio. Dice el versículo 4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy, no es una sugerencia, no es un consejo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién le está diciendo eso? Bueno, versículo 7. Y se las repetirás a tus hijos. Entonces, ¿a quién se las está diciendo? ¿A quién? Varón, ¿a quién se las está diciendo Dios? Tú di, mi amor. Estas palabras necesitan estar en tu corazón. Déjame decirte algo, si no están en tu corazón, tú no vas a poder instruir y enseñar. Tú vas a dejar que tus hijos sean enseñados e instruidos por otros. Tú vas a dejar que tus hijos crezcan con el pensamiento y decir, ay, pues ¿qué tiene? Son jóvenes, están en la edad de... Yo no creo eso. Yo creo que si ellos van a pasar esas situaciones porque como padres hemos descuidado esa situación. Sí dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero también dice de qué manera se va a quitar esa necedad. Ya pasará. Bueno, dice la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las vas a repetir a tus hijos. Y hablarás de ellas. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? Con toda honestidad. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Ya se fueron a la escuelita dominical. Bueno, y eso sí se paran. Bueno, si me paro. Es que no quiere. Sí, si tú como padre no estás convencido, no amas a Dios y no le crees a Dios, déjenlo. ¿Verdad? Se las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Está hablando de todo un tiempo que Dios te da para formarlos, de formación. A veces nosotros pensamos que solamente lo que como padres tenemos que hacer es pues darles de comer, ¿no? Y eso que algunos, que coman y mandarlos a la escuela. Eso no es el plan de Dios para su pueblo. No se limita a eso, varón. Tú y yo somos responsables de formar a nuestros hijos en todos los aspectos, de que su corazón sea formado para amar a Dios. Somos responsables de todo eso. Incluye el sustento, incluye la provisión. Repito, y yo lo creo de todo corazón, incluye lo intelectual y hasta lo físico, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por algunos que han decidido trabajar con sus hijos en casa y oro por los que no. Y sé que son muchos factores aquí. A veces solo la mamá es creyente y el papá no. No se mete en problemas, obedezca a su esposo, hermana, ¿verdad? Pero cuando los dos son creyentes, consideren delante de Dios. Y más cuando ven ahorita todo lo que ya hay, usted considérelo. Sí, yo confío en Dios, pero vayan para que les digan allá. Y luego vas a estar batallando. Es que no es así como te dicen entonces. Pero considérelo. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Pero mire, hermano, esto que dice, esto que yo te mando hoy, enfatiza, ¿verdad?, la responsabilidad primordial de los padres, que es educar a los hijos en la fe. Y cuando dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las vas a repetir, está precedido a ama a Dios con todo tu corazón. ¿Sabe qué va a pasar cuando nosotros trabajamos eso con nuestros hijos? Entonces estos versículos que le preceden se cumplen. Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Hoy nuestros hijos amarán a Dios con todo su corazón? ¿Con todas sus fuerzas? La formación espiritual, el discipulado, hermanos, cobra fuerza, se origina y toma profundidad en la casa. En la casa.
Esa es la educación, esa es la paideia. Críenlos en la paideia del Señor, en la disciplina y la amonestación del Señor. Este pasaje que leímos de Deuteronomio nos enseña el contenido principal de la formación y el propósito: amar a Dios con todo el corazón. Ese es el propósito. El pueblo de Israel hasta el día de hoy lo tiene presente. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Enseña estas palabras, repítelas, háblalas. No dejes de instruir para que amen a Dios con todo su corazón. Si tú y yo amamos al Señor, entonces tú y yo vamos a instruir, a formar a nuestros hijos. Bueno, yo ya terminé la tarea en ese aspecto. Hoy ellos están formados, ¿verdad? Y hoy mi ruego sigue siendo por ellos a Dios: Señor, que se mantengan viéndote, que te crean a ti, que no se aparten de ti. Manténlos ahí, Señor, provócalos en todo momento, ¿verdad? Que te busquen, que te sirvan, que te teman y que enseñen a sus hijos. Hoy podría aconsejar, pero ya están formados. Algunos de ustedes ya formaron a sus hijos. Algunos los están formando y tienen todavía la oportunidad de formarlos, ¿verdad? Pero hoy, si tus hijos te respetan, es porque hubo una formación. Si tus hijos no te respetan, es porque fueron formados. Quiero ver un pasaje más para concluir. Lo trataré de ver rápido, hermanos. Génesis 21. Hemos estado hablando del Génesis ahí en la enseñanza dominical y a mí me ha bendecido tremendamente volver a leer, ¿verdad?, lo que ya hemos leído y cómo Dios trae palabra para nosotros. Génesis 21. ¿Ya lo tiene? ¿Ya encontró Génesis? ¿Todavía no llega? Dice el versículo 1: visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor a Sara como había dicho. Cada vez como había hablado, cada vez que dice eso, es porque la palabra de Dios siempre se cumple, ¿eh? Siempre se va a cumplir, ¿verdad? Ya la semana también nuestra hermana Rosy nos compartía y decía: mire, Dios siempre va a cumplir su palabra. Y esto es algo así maravilloso, ¿verdad? Como había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo lo llamó? Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. A los 8 días, Abraham circuncidó al niño. El niño nació y a los 8 días, ¿qué hizo Abraham? Lo circuncidó. ¿Sí saben lo que es la circuncisión? Ok, no necesitamos explicarla. Aun cuando aquí tiene, ¿verdad?, algunos aspectos que en lo futuro Dios nos va a hablar. Yo quiero que veamos algo, mis amados hermanos. Imagínense esto: ya nació el niño, tiene 8 días de nacido, y entra Abraham a la tienda, ¿verdad? A los 8 días de que el niño nace, él se había levantado muy temprano, entra a la tienda y está Sara ahí con el niño, ¿no? Y le está cantando ahí una canción de cuna, ¿no? ¿Cuál? Bueno, la que le guste. Está Sara ahí cantando a su niño. Y levanta la vista cuando Abraham entra y sonríe, y él sonríe porque están gozosos de que el Señor les dio un hijo en su vejez, ¿verdad? Y entonces se acerca Abraham, extiende sus brazos y Sara le pone el niño. Y Abraham lo mira, le da un beso, acaricia al niño y se sale con él de la tienda para dirigirse a otra tienda, y Sara viene detrás de él. Y entra a la otra tienda Abraham, bendice a Dios, pone al niño, lo acuesta y lo está mirando, y Sara voltea a ver a Sara y Sara le sonríe otra vez. Sara. En eso Abraham va al cajón del escritorio, ¿verdad?, ahí donde tiene toda su herramienta, y saca el cuchillo, prende el esmeril y empieza, y las chispas, y Sara y Abraham, y Sara, y voltea a verla, y Sara le vuelve a sonreír. Y en eso se acerca Abraham al pequeño, ¿verdad?, y le quita la cobija y vuelve a ver a su esposa
Y Sara, así. Le quita el pañal al niño. Abre sus piernitas del niño. Y Sara, debe ponerlo de esta manera. Ahora tú, ¿qué vas a hacer? A circuncidarlo como Dios dijo. Pero está chiquito. Está chiquito. Déjalo que sea grande. Cuando él crezca, que él decida. ¿Qué te pasa? Déjalo que cuando él crezca decida. Él está chiquito. No entiende. ¿Verdad que no entienden los niños, hermanos, cuando están chiquitos? ¿Verdad que debemos dejarlos cuando ellos crezcan, que ellos decidan? Ay, gracias a Dios por Sarita que no dijo nada. Y Abraham voltea y sonríe. ¿Sabe qué hizo Abraham? Obró en fe. Le creyó a Dios. Por eso dice la palabra, como Dios había dicho. Y él no pensó, está muy chiquito mi hijo, Dios. Ya cuando él crezca, que vaya él tomando sus propias decisiones, ¿verdad? Porque si no, les quita su personalidad. Si él cuando crezca dice, no, yo me veo en el espejo, pero yo no soy yo quiero ser esta, que él decida. Es que no quiero ir al templo, está chiquito. Él lo que quiere es jugar. Sí, te creo, quiere jugar. Pero Abraham, que era el responsable, le creyó a Dios y dijo, aunque esté chiquito, Dios dijo que a los 8 días, Señor, son los 8 días, yo te creo a ti. Y entonces metió a su hijo a lo que Dios había dicho. Empezó la formación de una vida. Un hombre de fe que no tenía Biblia, que no tenía todos los recursos que tú y yo tenemos hoy como padre para enseñarle a nuestros hijos. Él no lo dejó. Alá y se va, y más adelante que él decida. Gracias a Dios porque Sara tampoco intervino, que fue una mujer que aún le decía a Abraham, Señor. Y Abraham entonces involucra a su hijo pequeño en el plan, en el propósito de Dios. Génesis 17, estamos ahí en Génesis 17, rápidamente hermano, acompáñeme. Versículo 22, acabó de hablar Dios con él, ¿verdad? Subió Dios de estar con Abraham. Entonces Abraham tomó a Ismael. Ismael ya le había nacido tiempo atrás. Tomó a Ismael su hijo, a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de edad de 13 años cuando fue circuncidado de la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. ¿Sabes qué hizo Abraham? Antes de que llegáramos al capítulo 21, él primero entró en obediencia a Dios y hacer lo que Dios le había dicho. Y Dios dijo, todo varón tendrá que ser circuncidado, empezando por ti, chato. Y dijo Abraham, sí. Acabó Dios de hablar con él y dijo Abraham, vente Ismael, tienes 13 años. A ver, todos los que están aquí, los nacidos en mi casa, mis esclavos, los siervos, vénganse. Sale, saquen su cuchillo. Dios dice, y vamos a hacerlo. Él fue el primero en hacerlo. Él no está haciendo algo con su hijo que él no ha hecho. Él le creyó a Dios y fue el responsable en la formación de toda aquella gente, aún de Ismael. Y cuando nace Isaac, a los 8 días, como Dios le había dicho, él obedece a Dios. Él hizo primero lo que Dios dijo y entonces empezó a trabajar con su hijo en la formación, en el propósito de Dios. Empezó a criarlo en la pandilla de Dios. Lo involucró. Dios sabía que lo iba a hacer Abraham, ¿verdad? Antes de destruir Sodoma y Gomorra, cuando Abraham está hablando con él, Dios dice, le voy a encubrir algo a Abraham, mi siervo, sabiendo que él va a enseñar a sus hijos después de mí a que me teman. Yo sé que Abraham les va a enseñar a sus hijos a temerme a mí. Sé que Abraham lo va a hacer y Dios habla con Abraham. Varón, hermano, Dios sabe que tú lo vas a hacer, que tú lo estás haciendo con tu familia. Dios sabe que lo estás haciendo.
¿Quiénes andan por acá? ¿De varones? Bueno, no los veo. ¿Marlon? Marlon, Luis, ¿quién más está ahí de varones responsables? Hermano Emilio, ¿quién más está? Bueno, ya está César, ¿verdad? Carlos, Benito, pastores, hermano Rubén, Moy, hermano Ignacio, cada uno de los que estamos aquí. Dios conoce nuestro corazón. Hermanos, los que tenemos a nuestros hijos ahí, sí, somos los primeros en involucrarnos en las cosas de Dios, en creerle a Dios. Es que es muy exagerado. ¿No es muy exagerado esto? ¿No es muy exagerado, hermanos? Bueno, ya había dejado a su parentela Abraham y a toda su familia. ¿No? Imagínense, de repente, si agarra a Isaac, está ahí y entra su suegra. Si tú crees eso, eres tú. A mi niño no lo toques. Imagínense, Abraham así, ay. Es un varón que le creyó a Dios. Y en el Nuevo Testamento que ya leímos, Pablo dice, el plan de Dios es que tú, varón, lo eduques, lo críes, lo enseñes, lo formes, lo instruyas en el temor de Dios, en la disciplina de Dios. En ningún momento la palabra de Dios dice, prepáralos, que sean arquitectos, ingenieros, doctores. No dice la Biblia. Habla de que los formes en el temor de Dios. Si tu visión no es a lo eterno, tú no los preparas para lo eterno. Si tu visión es a lo eterno, entonces tú trabajarás en lo eterno para con tus hijos. Mis amados hermanos, necesitamos atender lo dicho por el Señor. Y la enseñanza está ahí en Sara. Sara va a apoyar al varón. Y cuando el varón no está, mi amada hermana, Dios te respalda y te bendice, que tú trabajes y que críes a tus hijos, que los enseñes en el temor a Dios, ¿verdad? Necesitamos atender lo dicho por el Señor, instruirlos en el temor, necesitamos hacerlo en fe, que nuestra prioridad sea nuestra familia, como dice el Señor. Yo no deseo que la generación que sigue no conozca a Dios y que no sepa lo que Dios ha hecho por nosotros y que termine yendo tras los Baales. Yo deseo que sea una generación que tema a Dios con todo su corazón y que le ame, y que le ame, y que le sirva. En donde nuestra prioridad sea trabajar con nuestra familia como el Señor lo ha establecido. Proverbios 22:6. Todos demos lectura y con esto concluyo, hermanos. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. ¿Lo tienen ya todos? Vamos a leerlo juntos, Proverbios 22, versículo 6. Dice así, juntos dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos lo creen? Pues hágalo. Hágalo. Instruyamos en la confianza, en la seguridad y en la certeza de que cuando crezcan será una generación que teme a Dios, que sirve a Dios con todo su corazón y que Dios es lo más importante en su vida. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Porque tu palabra, Señor, nos da vida. Tu palabra nos redarguye, Señor, ahí con tu Espíritu Santo. Porque tu palabra, Señor, nos instruye, nos enseña. Eres tú como Padre dándonos instrucción, dándonos enseñanza. Aún al paso de los años, Señor, seguimos aprendiendo de ti. Tú eres nuestro Padre celestial, tú eres nuestro Padre amado.
y nos amas y nos sigues enseñando, Señor. Sigues trabajando en nosotros. Solo te ruego, Padre, que tu iglesia preste atención a tu palabra, que prestemos atención a lo que tú dices en ella, Señor. Que no permitamos que todo el pensamiento del mundo, que todo lo que el mundo ve como normal, como natural, y que ofende, Señor, a tu santidad, que te ofende, que nosotros lo veamos como algo normal. Que nunca miremos a nuestros hijos, Señor, como gente en la que vamos a preparar para el mundo, que los preparemos para lo eterno, para ti, Señor. Y yo sé, Señor, que hay algunos que ya nuestros hijos están formados. Y sé, Señor, que hay algunos que no están caminando contigo. Pero hoy, Señor, confiamos en tu palabra y rogamos por ellos. Y no dejaremos de rogar por ellos para que se vuelvan a ti, para que te conozcan si no te conocen. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero te rogamos, Señor, que tú lo hagas. Y a los que todavía tienen la oportunidad de formar a sus hijos, Padre, que lo tomemos en serio, como una respuesta del amor que te tenemos a ti. Recibe tú la gloria y recibe tú la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuemos, hermanos.